Dios les bendiga, estimados estudiantes de primero de bachillerato de la asignatura de Emprendimiento y Gestión. En su unidad 3 vamos nosotros a revisar los requisitos legales para obtener un emprendimiento. Uno de los requisitos legales para el emprendimiento es el Registro Único de Contribuyente, o más conocido como RUT. Es un instrumento basado por el Servicio de Rentas Internas para identificar a los contribuyentes, es decir, a las personas naturales jurídicas que tienen la obligación de reportar información sobre sus actividades económicas y si cumple con ciertas normas para pagar respectivos impuestos al país. El RUT corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y las sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar sus impuestos. A todo contribuyente que se inscribe el RUT, el SRI le asigna un número de registro de acuerdo con el tipo de contribuyentes. En el caso de las personas naturales, será el número de cédula y se le añadirá 001. Por ejemplo, aquí vemos una cédula en la siguiente ilustración, que es el 0555666777. y 777. En el caso del RUC sería el mismo número de cédula añadiéndole los valores de 00 y 1. Para las personas jurídicas o sociedades con o sin fines de lucros, emprendimientos diferentes a sus dueños, el RUC es un número de 10 dígitos creado por el SRI y se le añade el valor 001. Los dos números iniciales corresponden a la clasificación de la provincia. Por ejemplo, si el emprendimiento inicia sus actividades en la provincia de La Suay, su RUC se inicia con 01 y de esa manera cada provincia tiene su código. Los requisitos legales para el emprendimiento también podemos encontrar que al momento de aperturar el RUT para las personas naturales, al acercarse a la ventanilla del SRI, el funcionario le solicita adicionalmente la información para validar a los diferentes contribuyentes, copia de cédula y copia de certificado de votación en alguno de los casos, o pasaporte si en este caso es extranjero. La papeleta de votación o certificado de presentación, copia de la factura o planilla de servicio básico, nombre del contribuyente, cónyuge, padres, hermanos, hijos y los últimos 3 meses, hijos de los últimos 3 meses, para ver cuáles son los que tienen todavía cargo, pequeñitos. En el caso de las personas naturales, de acuerdo con sus actividades económicas, se solicita lo siguiente. Esto ya el Servicio de Rentas Internas le pregunta cuál es la actividad que usted desempeña. Si usted es un artesano, le pide original y copia de calificación. Esto es una información adicional, ¿no? Emitida por el organismo competente, la Junta Nacional de Defensa del Artesano o el MIPRO. Si usted es un contador, le va a pedir un título profesional realizado en lo que es contabilidad o auditoría, o CPA o ingeniero licenciado, magíster, doctor en contabilidad y auditoría. El servidor de la ventanilla verificará en la página web del CENESID si la información que usted tiene contribuye o es igual a la que usted presenta en los certificados. El contador o bachiller simplemente presentará original y copia de título de bachiller relacionado con contabilidad o CBA. Si es un diplomático, necesita presentar original y copia credencial del agente diplomático. Para los casos de profesionales de cualquier tipo de rama, el servidor de ventanilla verificará en la página web del CENESID y, en el caso de actividades educativas, original y copia de acuerdo ministerial. Para los transportistas, se requiere original y copia de documento y la factibilidad para la constitución jurídica o equivalente a un título habilitante con resolución de cambio de socio o incremento de cupo, siempre que se distinga al contribuyente.
Cuando usted necesita abrir o aperturar un RUC societario, de acuerdo con la normativa vigente, de igual a la manera el funcionario ventanilla del SRI le podrá solicitar que usted llene el formulario del RUC 01A y el formulario del RUC 01B, firmados por el representante legal. Recordemos que uno es el representante legal de la institución y cuando es una sociedad quiere decir que son varias personas que constituyen una sociedad. Y ahí también tenemos el original y copia de nombramiento del representante legal para la identificación de la sociedad. En cuanto a las actividades económicas del contribuyente, el funcionario del SRI le preguntará su actividad económica y lo clasificará conforme al clasificador o CIIU, que significa el clasificador internacional industrial único. Con este clasificador simplemente es un listado internacional donde a usted le permite pues ubicarlo en una cierta actividad o en varias actividades que usted realice. ¿Cuáles son las obligaciones al momento de que usted obtenga su RUC? Lo primero, pues, como podemos darnos cuenta, se encuentran las necesidades de presentar información verídica y comprobable al SRI. Adicionalmente, los contribuyentes se obligan a declarar sus impuestos. ¿Esto qué quiere decir? Los ingresos, los gastos, en los plazos determinados por la autoridad respectiva. Emitir e entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI. Mensual, semestral, dependiendo de su actividad. O pagar mensualmente por el régimen impositivo simplificado, que también se lo conoce como RICE. Presentar declaraciones de impuesto a la renta anualmente en el plazo de los meses de marzo para personas naturales o abril, en el caso de las sociedades. En caso de estar obligado a llevar contabilidad, ser agente de retención y pago de impuestos. Aquí podemos darnos cuenta en la ilustración que el circuito de la facturación electrónica, ¿cuál es? El servicio de rentas internas o servidor web está en la nube. Usted genera una factura, el receptor viene, la recibe, el cliente recibe también por email una factura electrónica, los clientes reciben su factura al celular en cualquiera de esos casos. El custodio del documento electrónico, eso queda en la web, porque el servicio de rentas internas es el que se encarga de reservar eso. Y lógicamente el emisor de la factura es el que entrega esa factura y esto es un círculo de esa manera. Entonces ese es el inicio y el fin de la generación de facturas mediante facturación electrónicas o facturaciones físicas. Pero principalmente la ilustración se puede observar de la facturación electrónica. Otra forma de obligación de los contribuyentes es actualizar la información cuando ha existido una modificación en las actividades comerciales. Por ejemplo, una persona que tiene una panadería, pero decidió brindar un servicio adicional de pues un cyber. Entonces se hizo ahora una panadería y cyber. Eso simplemente es el mismo root que va a utilizar la persona, pero aumenta la actividad económica. Los comprobantes electrónicos son unos documentos que cumplen los requisitos legales, reglamentarios, exigibles para todos los comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su origen y la integridad del contenido. Tendrá validez legal siempre que contenga una firma electrónica. Sus principales beneficios son los siguientes. Tiene la misma validez que un documento físico. Reducción de tiempo de envíos de comprobantes. Ahorro de gastos de papelera física y su archivo. Contribuye al medio ambiente debido al ahorro de papel, tintas e impresión. Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. Menor probabilidad de falsificación. Y también tenemos procesos administrativos más rápidos y eficientes. Según la normativa vigente para el año 2015, se pueden emitir electrónicamente los siguientes documentos.
facturas, notas de créditos, notas de débitos, comprobantes de retención y guías de remisión. Dentro de los comprobantes de venta, de acuerdo a la normativa tributaria del Servicio de Rentas Internas, en el 2015, todos los contribuyentes al momento de realizar sus transferencias de bienes o servicios deben emitir comprobantes de ventas autorizados por el SRI. Paralelamente, es obligación recibir el comprobante de venta autorizado en la compra que se realice. Esto nos ayuda a llevar información íntegra tanto para el comprador como el vendedor. Los comprobantes de venta son documentos autorizados previamente por el SRI, es decir, ninguna persona puede evitar a la imprenta para que haga las facturas, nota de venta o cualquier documento tributario por su cuenta, sin pedir autorización al SRI. Los comprobantes de venta podrán ser llenados de forma manual, mecánica o a través de sistemas computarizados. La factura en original y en copia deben ser llenadas en forma simultánea, mediante el uso de papel, carbón, carbonatado o autocopiado químico. En cualquier caso, las copias deberán ser idénticas al original, de lo contrario, no tendrán validez. Y como último tenemos pues la falta de emisión de la entrega de documentos autorizados en la emisión incompleta o falsa. Estos contribuyen a casos de defraudación que serán sancionados de conformidad al Código Tributario. La emisión de comprobantes de venta o comprobantes de retención y documentos complementarios se encuentran condicionadas al tiempo de vigencia dependiendo del comportamiento tributario del contribuyente. El contribuyente debe mantener el archivo, los comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios hasta 7 años. O sea, eso quiere decir que los pueden llegar a pedir en un momento determinado. Los comprobantes de ventas o comprobantes de retención o documentos complementarios deben contener como mínimo cierta información de forma preimpresa. A continuación se incluye un ejemplo de la factura o nota de venta de RICE. Esto quiere decir, mis estimados, que al momento hagamos de cuenta que usted va a una farmacia a comprar. En la farmacia lo primero que usted ve es el RUC de la farmacia, el nombre del comprobante, si es factura, si es nota de venta, y también usted puede ver que tiene el RUC, el número de la factura y el número de autorización del SRI. Después de aquello pues van los datos, de pronto la fecha que se emitió esa factura, el valor total, pero normalmente también usted puede encontrar en la factura la cantidad, el detalle y el valor unitario de cuánto vale ese producto. Por ejemplo, si llevo paracetamol, si llevo ciprofloxacina, si llevo enterogermina, entonces todo ese tipo de medicamentos le van saliendo. Inclusive hay una partecita en los subtotales donde dice IVA 0%, IVA 12%, y subtotal y total. Entonces de esa manera es como se va generando. Esto es importante que se tenga presente, que las facturas tienen que tener información importante para que sean válidas. Antes de que se llenen esta información, es validado también por el Servicio de Rentas Internas. Por eso hay un número de autorización del SRI. Bien, mis estimados, esto ha sido todo por esta unidad. Les espero en la próxima unidad. Dios les bendiga.